El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Mientras el mundo promete felicidad en la ostentación, en la posesión material de bienes, de riquezas, conquistas económicas, mientras el mundo promete estabilidad, paz y unidad a través de la imposición del poder político, del poder humano, el Señor está prometiendo felicidad, dicha, plenitud a través de la pobreza, y esta pobreza que sea de espíritu, para que llegue también a ser una pobreza material. El Señor promete felicidad a través de la mansedumbre, es decir, del ejercicio equilibrado del poder a través de la humildad, a través de la sencillez, no desde la soberbia, desde la vanidad, desde la ostentosidad. El Señor promete felicidad a través de la búsqueda de la justicia, de la verdad, de lo que es propiamente recto y puro, no de lo deshonesto, no de lo desleal, porque eso lo promete el mundo. El Señor promete felicidad en medio de la persecución, de la calumnia, de la difamación, en medio de las injusticias de este mundo. Por eso la vida cristiana a la que nos está llamando el Señor a nosotros es paradójica, porque alguien que no tenga una experiencia fuerte del amor del Señor no comprende esto, ni lo va a entender, y va a buscar felicidad incluso dentro de la misma iglesia y dentro de la misma vida cristiana. Va a buscar esta felicidad lejos de la persecución, del sufrimiento y de la tribulación. Un católico y un cristiano que hoy no esté sufriendo por ser fiel al Señor, por ser fiel a los mandamientos, y hablo en este sentido de una fidelidad moral a los mandamientos, es un cristiano que va muy lejos del camino del reino de los cielos. Es verdad que en nuestra iglesia hoy también hay muchos
que tienen la vestimenta de cristianos, de católicos, de piadosos, de fervorosos, de ritualistas, pero su vida moral, ¿cómo anda? Su actitud frente a los principios morales de los mandamientos y de la voluntad del Señor, ¿cómo anda? Estos que predican tanto el Evangelio, que predican tanto una vida de santidad, que predican una vida evangélica, que defienden lo que es la auténtica vida cristiana, cómo viven desde el corazón, cómo es su actitud frente a los principios morales. Porque alguien que no tenga una actitud radical, exigente, por los principios morales desde adentro, desde el corazón, es una persona impura. No es este que está participando de la bienaventuranza del Señor cuando habla de los limpios de corazón. Porque una persona que tiene doblez en su vida y que es capaz de ser doble moralmente, porque no observa los principios de la justicia, de la lealtad basados en el Evangelio y en la palabra del Señor, es un hipócrita. Y este tendrá una pureza ritual como la que tenían los fariseos. Este tendrá una limpieza ritual. Este tendrá una pobreza ritual, porque eso es muy fácil llevarlo. Es muy fácil vestirse uno con harapientos rotos y ponerse cosas desgastadas físicamente, pero la pobreza que nos está pidiendo el Señor en el Evangelio es una pobreza de espíritu. Es un desprendimiento total primero de nosotros mismos y de nuestros criterios para que sea verdadera pobreza. Es un desprendimiento total de los criterios del mundo y de las orientaciones mundanas para que llegue a ser una pobreza verdadera. Es un desprendimiento total de los criterios antimorales y antiéticos, por ejemplo, en los que se vive hoy este sistema económico. Hoy hay muchos que, ufanándose de ser hombres y mujeres de iglesia, son unos explotadores y unos ricos en su corazón, porque les encanta el fraude. Y no solamente lo aconsejan, sino que lo practican. Estos no son pobres de espíritu. Católicos, mismos católicos, que no solamente viven en esta ilegalidad, hombres y mujeres deshonestos, con la justicia de la que está hablando el Evangelio hoy, de la bienaventuranza del Evangelio, que explotan al Estado. Padre, es que si son corruptos, nosotros ¿cómo le vamos a pagar al Estado? Es que el Estado no es una composición de hombres, es una realidad mucho más fuerte, porque es una realidad común de una nación, de una comunidad de hombres y mujeres, y yo lo hago en justicia por ellos. Católicos cristianos que se dicen ser muy católicos, evaden impuestos, hacen fraudes fiscales, son testaferros, hombres y mujeres deshonestos, pero se dicen que son bienaventurados y viven como bienaventurados sin serlo. No son coherentes a las bienaventuranzas del Evangelio. Pensar que el Señor, por ejemplo, nos llama a una limpieza de corazón y desde el corazón. Fíjense, por ejemplo, en la vida matrimonial, San Juan Pablo II dijo algo muy fuerte en sus catequesis sobre el matrimonio, y dijo que dentro del matrimonio católico también existía la posibilidad de cometer adulterio. Hay gente que cree que porque tenga el sacramento del matrimonio puede hacer y deshacer en la relación conyugal. Padre, porque somos casados, porque pertenecemos a una comunidad, porque estamos dentro de una vida cristiana. Ojo, porque la vida conyugal tiene que vivirse dentro de los parámetros evangélicos de la castidad si eres cristiano de verdad. Porque si eres uno de mentiras, toleras todo lo que sea. Hay matrimonios que creen que los hijos son un derecho de ellos y que pueden tener hijos cuando a ellos se les dé la gana y cuando ellos quieran, porque así lo dicen ellos. Estos están abusando de la verdad, del verdadero fin del matrimonio y la procreación, porque son procreadores,
no creadores, no son dueños de la vida, no son dominadores de la vida, y no es cuando ellos quieren, es cuando la voluntad de Dios lo quiere. Y lo primero que tienen que hacerse antes de unirse en la vida conyugal es preguntarle a Dios si Él quiere o no quiere. Esos son los parámetros del matrimonio cristiano. Pero la corrupción que se ha metido en la mentalidad de tantos de nosotros que aconsejamos gente, porque la enfermedad viene primero por ahí, por la cabeza. Y cuando la cabeza se enferma todo el cuerpo. La jerarquía, nosotros, la jerarquía, los pastores, hacemos parte de la cabeza. Y una cabeza enferma el cuerpo entero. Eso funciona por difusión. No crean que en la iglesia todo afecta positiva o negativamente por actos externos o legales. No solamente son los actos legales. Los actos morales afectan también a todo el cuerpo. Y si, por ejemplo, la vida sacerdotal y algunos sacerdotes no estamos bien en nuestra pureza de corazón con el Señor, así demos buenos consejos, afectamos espiritualmente a la gente. Afectamos espiritualmente el cuerpo de Cristo. Por eso San Pablo nos habla de la realidad del cuerpo místico, diciendo que si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro se alegra, todos se alegran con él. El cáncer de un miembro se extiende al cáncer del cuerpo. Y un miembro que no esté bien en la iglesia afecta negativamente el cuerpo místico del Señor. Y por eso muchos de nosotros los sacerdotes, por ignorancia, por negligencia, por pereza, porque nos interesan otras cosas, muchos no tenemos la percepción y la conciencia de una doctrina auténtica, la doctrina del Evangelio y la moral de la iglesia, y terminamos a partir de esa ignorancia afectando al cuerpo místico. Qué delicado es cuando nosotros los sacerdotes no nos formamos bien. Y digo no nos formamos bien empezando desde una experiencia profunda del amor de Dios. Porque por ahí empiezan los baches. Cuando la experiencia no es verdadera, cuando la experiencia no es auténtica con el amor del Señor, cuando no hay un encuentro total, profundo con Dios Padre, con su amor, y no hay esa renuncia al pecado por falta de esa experiencia auténtica, todo lo demás en la formación se construye encima de arena y va a ser un desastre. Y por eso la gente dice, padre, y tan fervoroso que se veía ese padre, y tan piadoso, y los dones que tenía. No se preocupen, que eso que apareció al final venía construyéndose desde abajo. Eso empezó mal desde abajo. Menos mal la iglesia evalúa así, ¿sí?, las situaciones actuales. La iglesia sabe que cuando aparece algo, se evidencia algo, es porque ya eso venía carcomiendo desde hacía mucho tiempo. No es la situación actual la que lleva a eso, sino los antecedentes. Porque la iglesia, que mira mucho la doctrina desde una realidad metafísica, de una realidad verdadera y auténtica de la persona, sabe que todo efecto tiene unas causas, precedentes. Por eso es tan delicado cuando nosotros no cimentamos nuestra vida desde el amor de Dios, porque no vamos a construir bien. Y el daño que hoy hay en el cuerpo místico de la iglesia, en el pueblo santo de Dios, en esta familia santa, ha empezado por el daño de varios de nosotros los sacerdotes, por una formación que no ha sido la más adecuada. El Papa Francisco este año, en la misa crismal, advirtiéndonos a los sacerdotes que no ha dejado de hacerlo, y cada vez con mayor claridad, nos decía que teníamos que volver a la unción. ¿Cuál unción? La unción del amor de Dios, porque es la única capaz de sacarnos de todo este meollo en el que nos encontramos. Y decía el Papa, ¿cómo es tan peligroso
cuando uno no vive bajo esta unción, de convertirse en un legalista, haciendo lo que le toca, sin importarle nada más. ¿Cómo nos vamos desfigurando en la vivencia de nuestra vida sacerdotal, orientados por otras cosas y por otras determinaciones? Y por eso nos decía, hay que volver a la unción, que se despierte la unción del amor de Dios en cada corazón. Porque cuando uno no vive bajo la unción de ese amor, uno se daña a sí mismo y daña a los demás. Y hoy está pasando en esa iglesia. El deterioro de la familia también es el deterioro de la vida sacerdotal. Y el deterioro de la vida sacerdotal también es el deterioro de la familia. Y así sucesivamente. El deterioro de la vida consagrada es el deterioro de la familia. Miren cuántos hijos, y a lo mejor muchos de nosotros hemos venido a este mundo como fruto de un deseo de placer, hedonista, lujurioso, que tuvieron papá y mamá. Porque a papá se le alborotaron las pasiones y tenía que estar con mi mamá, y mi mamá tenía que suplirle esas necesidades fisiológicas, y salimos nosotros como fruto de eso, de un rato de placer. Qué dolor que una vida así venga como fruto de un proyecto de placer, de egoísmo. Qué dolor para esos hijos, qué herida el día que se enteren que ese hijo no fue buscado en el corazón de Dios y no se le preguntó a Dios. Qué dolor también cuando un hijo viene a este mundo porque papá y mamá quisieron y a ellos se les antojó tener muchos hijos, porque entonces actúan como dominadores y no en orden al plan amoroso de Dios, que sabe cuándo y de qué manera. A mí se me acerca gente a pedirme oración porque no pueden tener hijos, y yo les digo, yo no voy a pedir que el Señor les dé hijos, les voy a pedir que el Señor haga la voluntad de Él en ustedes. ¿Saben en qué consistió el pecado original? En que Adán y Eva quisieron hacer las cosas en el momento que ellos quisieron, el día que ellos quisieron y a la hora que ellos quisieron. Porque la misma promesa que les había hecho Dios es la misma realidad que Satanás les dice que pueden alcanzar. Serán como dioses. Y es que Dios se lo había prometido. Es que eso está ontológicamente en el movimiento de cada persona. Llegar a esa perfección, a esa madurez, pero no en el tiempo que nosotros queremos, ni a la manera que nosotros queremos, ni como nosotros queremos. Si algo ha santificado a los santos, ha sido sujetarse a la voluntad de Dios. La obra redentora de Cristo, la salvación del mundo, vino no por los muchos milagros que Cristo hizo, no. No fue por eso. No fue por los demonios que Cristo expulsó. No fueron por las grandes jornadas fatigosas, itinerantes, predicando la buena nueva. La obra redentora se dio por el fiat, la obediencia de Cristo al Padre, porque Cristo se sujetó al ritmo del Padre, a la hora que el Padre quisiera, en el momento que el Padre quisiera, como el Padre lo quisiera. Y cuando leemos el Evangelio de San Juan, por eso le llevan alimento los discípulos después de que está con la samaritana y le dicen, come, y dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Por eso cuando la Virgen se le acerca en Caná, le dice, ¿qué tengo que ver yo contigo, mujer, si aún no ha llegado mi hora? Porque todavía el Padre no lo quiere. Y después se da cuenta que ese es el momento que quiere el Padre. Y fue el primer milagro de Jesús. Tenía más de 30 años, nos cuenta la tradición. ¿Y por qué no hizo milagros el otro resto de tiempo? Que podía hacer muchos.
podía resucitar muertos, levantar paralíticos, curar ciegos. Ese poder lo tenía él desde antes, siempre lo había tenido. Pero ¿por qué esperar tanto? Porque no era la voluntad del Padre. A nosotros nos salvó la obediencia de Cristo a la palabra de Dios, y ahí está la clave de la felicidad. Cuando nosotros como iglesia no queremos hacer la voluntad del Señor y cogemos los dones del Señor y los manipulamos a nuestra manera, entonces nos hacemos mucho daño y hacemos daño. Porque no es a la hora, no es en el momento, ni como nosotros queramos. Y por eso el programa de Jesús son las bienaventuranzas, para poder llegar a la felicidad. Porque las bienaventuranzas nos ponen a caminar en la voluntad del Padre, con la pobreza de espíritu, con la mansedumbre, con la pureza de corazón, con la humildad, con la persecución. Escuchamos hoy el testimonio de San Pablo, que se dirige a los Corintios y que empieza con una oración: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea, grande sea nuestro buen Dios, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Que un corazón llegue a la alabanza, a la alegría y a la exultación, no sin la tribulación, porque la bienaventuranza dice los que sufren, los que padecen, ¿sí? Que un corazón tenga alegría y gozo, eso es un don muy grande del Espíritu Santo. Cuando hoy muchos en la iglesia apostatan de la verdad por miedo al sufrimiento, por miedo a la persecución, esos no van detrás de la bienaventuranza. Bueno, sí, van detrás de la bienaventuranza, pero del mundo, del diablo, que también tiene bienaventuranzas. Porque es que ancho, muy ancho, es el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero qué pocos son los que entran por el camino angosto, la puerta angosta que lleva a la salvación. Seguir a Cristo hoy, en este momento, de manera fiel, no es fácil, pero es una dicha muy grande, la oportunidad más grande de todas. Hoy estamos, Dios, en la obra que está realizando en el mundo, nos está ofreciendo una ganga. Aquí está, ¿quiénes quieren seguirme de verdad? Porque los que me vayan a seguir de verdad van a ser perseguidos, calumniados, difamados. Los van a despreciar, los van a arrinconar. Sus mismos hermanos, que es lo más bonito y sabroso, ¿sí? Son los mismos de adentro, no son los de afuera. Ahí es donde está el ¿sí? Porque es que si nos persiguen los de afuera, ¿qué mérito habría? No tiene ningún mérito. Poder encontrar la alegría, la paz, la fortaleza, cuando eso llega, y saber que el Señor da una fuerza especial dentro, no al modo mundano que es externo, no al modo mundano que es ritualista, o como decía Pascal, dentro de la carcajada externa, ¿sí? La diversión, pero que no es la verdadera alegría, porque no es del corazón, porque es que la alegría que viene del Espíritu es una alegría que no se muda, es estable. Cuando no es del Espíritu, es bipolar, ¿sí? Cuando es psicológica, es bipolar, ¿sí? El que tiene la del Espíritu, y le tiran duro, y entre más duro le tiran, como que eso se enciende más allá adentro, ¿sí? Y más, la fortaleza del Espíritu, ¿en qué consiste? Entre más te tiren a bajar, como que más fuerza tienes, ¿sí? Tan tremenda es esa fortaleza que hace llenar de rabia literal
a quien no camina en la misma línea. Y no porque quieras provocar eso, sino porque son los efectos espontáneos que brotan. ¿Sí? Por eso, la misma palabra de Dios y la misma verdad de Dios generan reacciones diferentes. Yo lo veo con las homilías, ¿sí? A mí me impacta mucho eso, es un misterio, ¿sí? Porque una misma predicación produce efectos diferentes, ¿sí? En uno rabia, ¿sí? Porque es literal, ¿sí? Yo lo he visto. Y en otros bendición. Mucha bendición. ¿No les parece un misterio eso? Cuando seguimos al Señor, todo es un misterio, y por eso las bienaventuranzas son promesas paradójicas, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Padre, yo estoy asustado porque desde que comencé a seguir al Señor, en mi casa me la tienen montada. Perfecto, vas bien, ¿sí? Porque esos son los... Y a otros padres, sí, me dicen, no, siga adelante, ánimo. Ah, perfecto. Es que el amor cuando hay mediocridad fastidia la mediocridad. ¿Sí? Y la mediocridad se consuela con la mediocridad, ¿sí? Entonces, por eso dos mediocres se encuentran y se entienden, ¿sí? Y se abrazan y saben caminar juntos sin tener que hacer esfuerzo. Eso también surge espontáneo, ¿sí? Porque el espíritu del mundo hace que los del mundo vivan así y se entiendan entre ellos. Pero, ¿sí? El amor leal al Señor no se halla, no casa, chilla, donde hay superficialidad, donde hay mediocridad, donde hay error, donde hay mentira. Y de repente los cristianos que hoy quieren ser fiel intentan estar en ciertos ambientes y lugares y eso les chilla, o sea, eso es espontáneo, ¿sí? Ellos ni siquiera piensan mal ni hablan, no caben, ¿sí? Es como si una onda los expulsara así, ¿sí? Eso sucede. No nos debemos asustar por eso. Eso es normal, ¿sí? Apenas normal. Y en un mundo como está hoy, mire, apenas fuera que... A mí me preocuparía que alguien que vive en la mediocridad, ¿sí? Que vive en la vida cómoda y fácil, que vive en el pecado, me esté felicitando. Eso sí me asusta. Me asusta porque yo digo, Omar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que le gusta ese lenguaje. ¿Sí? Eso sí es raro, muy raro y peligroso, ¿sí? Porque si nuestras actitudes, nuestro modo de vivir la vida cristiana, estimula al mundo y estimula el pecado y estimula el mal, vamos muy mal. Muy mal. Quiere decir que estamos trabajando no para Dios ni para su reino, sino para otro reino. Como dirá San Ignacio de Loyola en la meditación de las dos banderas. San Ignacio es muy radical, porque no pone ni 3, ni 4, ni 5 banderas, solo hay 2. Y bajo esas 2 banderas solo hay 2 caudillos. Cristo y el diablo, ya, no más. San Ignacio es así concreto, ¿sí? Es así de concreto. Somos nosotros que a veces por nuestro facilismo y la forma relativista en la que vivimos nuestra vida cristiana, metemos una cantidad de cuentos. Miren, yo últimamente he estado escuchando, porque escucho, y yo a algunas personas cuando vienen me lo dicen, les digo que no hagan eso. ¿Saben hoy de qué se está hablando dentro de la iglesia en algunos grupos? Ya no se habla de vocación, se habla de roles. Y el rol es un lenguaje muy secularizado. La vocación es un don de Dios. Entonces se habla del rol materno. Y son cristianos católicos. No. Hay una vocación, una tarea, una misión materna que está vinculada a una gracia de Estado. Roles. Eso es del lenguaje secularizado, ¿sí? No del lenguaje cristiano.
nosotros hablamos de vocación, nosotros hablamos de misión, nosotros hablamos de estados de vida. De eso hablamos los cristianos. Cuidémonos, porque es que todo esto viene bien metido. Ese relativismo viene bien metido. Por eso la Iglesia siempre en su magisterio habla de la vocación cristiana, de una vocación universal que es un llamado a la santidad, y de vocaciones particulares en los diferentes estados de vida, sacerdotal, vida consagrada y matrimonial. Pero eso ya no cuña con las bienaventuranzas del Evangelio, chilla, porque es un lenguaje muy mundano, ¿sí? Y nosotros vamos entrando en esas dinámicas sin darnos cuenta. Por eso los mártires, los cristianos, por más que intentaban, no casaban en ciertos ambientes. No casaban. Y no hagamos el esfuerzo por casar, por Dios. Nos perdemos. Hagamos el esfuerzo por casar con el Señor, ¿sí? Empalmar con Cristo. Pero miren, no se asusten ni se preocupen, que hoy eso se ve en la realidad. Una misma orientación, ¿sí? La orientación cristiana produce dos efectos. Siempre va a producir uno negativo y uno positivo. San Pablo iba y predicaba el Evangelio, la bondad del Señor, y su predicación producía dos efectos. Su modo de vivir la vida cristiana, después de haber anunciado el Evangelio con quienes se entusiasmaron con él, después provocó dos reacciones dentro de las mismas comunidades. Porque dentro de las mismas comunidades comenzaron unos a fastidiarse con San Pablo y otros sí lo querían como un padre. Eso es normal y nosotros no tenemos que cambiar esas cosas, eso no nos toca transformarlo a nosotros. Eso es tarea del Espíritu Santo. A nosotros nos toca hacer como San Pablo, que dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos consuela en toda tribulación. Porque cuando en la vida cristiana nos ponemos a buscar consuelos humanos, terminamos suplantando a Dios, terminamos suplantando al Espíritu Santo, terminamos suplantando a Cristo, y eso se llama pérdida de fe y pérdida de esperanza cristiana. Hay gente que busca en la iglesia más consuelo en los hombres, en las instituciones, que en Jesús. Y eso está muy mal, porque esas personas ya no tienen esperanza cristiana, no tienen fe. El hombre y la mujer de fe, ¿dónde buscan el consuelo? San Pablo nos lo está diciendo. En Dios Padre, para consolar, ¿sí? Con ese mismo consuelo de Dios a los que están desconsolados. La fuente nuestra, fuente de consuelo, de alegría y de paz es el Señor. ¿Por qué hay que ser pobre de espíritu? Porque el pobre de espíritu sabe dónde encuentra la riqueza. ¿Por qué hay que ser limpio de corazón? Porque el limpio de corazón sabe cuál es el amor que lo plenifica. ¿Por qué hay que ser mansos? Porque el manso sabe quién es el que hace justicia, ¿sí? ¿Y quién es el que defiende? Es el Espíritu Santo. ¿Y por qué hay que estar alegres en la tribulación? Porque quien vive la tribulación sabe que tendrá una recompensa enorme en la vida eterna, muy grande. Por eso no nos dejemos engañar por las bienaventuranzas, porque el mundo también tiene bienaventuranzas, y el mundo también tiene mandamientos, y el mundo también tiene un proyecto de vida. Y lo más tremendo, nos advirtió Benedicto XVI, es que ya este mundo tiene su propio credo, y ya hay cristianos que lo profesan, ¿sí? Cristianos que van detrás de un Cristo que no es el Cristo del Evangelio. Católicos que van detrás de un Cristo que no es el Cristo del Evangelio ni el que nos ha presentado la Iglesia. De un Dios falso, de un pseudo Mesías, de un pseudo Dios, un falso Dios. ¿Sí? Pero utilizan el mismo lenguaje de la Iglesia, del Evangelio, cortado sí. Entonces pidámosle al Señor esa gracia de tomar las bienaventuranzas como nos las presenta el Señor, como nuestro único programa de vida. Nuestro único, no hay otro.
mejor proyecto de vida está ahí en las bienaventuranzas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.